bienvenidos a esta clase correspondiente a formato de celdas. Vamos a ver, como ya lo entregué en el módulo práctico que ustedes tienen en Moodle, vamos a ejercer prácticamente lo que se hace con formato de celdas. Pues inicialmente decíamos que para llegar a formato de celda podemos hacerlo de dos formas, o hacemos clic derecho y nos vamos a formato de celda. De esta manera nos aparecerá el recuadro correspondiente a el formato de celda, o lo podemos también hacer aquí donde dice fuente, alineación o número, desde el punto, desde esta flechita que se encuentra al final. Ahí lo encontramos y también nos va a aparecer el formato de celda. ¿Para qué nos sirve el formato de celda? Bueno, el formato de celda nos permite organizar la celda de tal manera que yo pueda darle una mejor presentación a la misma. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los siguientes datos, tengo los siguientes información. Yo quiero darle un formato de celda correspondiente, entonces vamos a ir, por ejemplo, si quiero darle a esa celda un formato general, ustedes van a ver aquí que me va a cambiar el formato número que tengo. Todo lo que tiene que ver con número, aquí en esta parte podemos usar separadores de miles, usar diferentes decimales, quitar decimales. También podemos colocarle moneda con un símbolo de pesos, o de pronto un símbolo de cualquiera de los países, de los dineros que manejan los diferentes países, o las monedas que manejan los diferentes países en el mundo. Inclusive aquí encontramos el mismo Bitcoin, que es una de las nuevas monedas virtuales que tenemos y que se manejan a nivel internacional. Si vamos dentro del formato de la opción número a contabilidad, pues también allí encontramos la información correspondiente. Igualmente aquí también podemos, con formato de celda, cambiar los formatos de presentación de una fecha determinada dentro de la información que tenemos, o dentro de la presentación que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos fecha, aquí vemos las diferentes formas de presentar las fechas. Si lo vemos aquí, entonces aquí se quitará el 2020, quedará únicamente 20. De esta forma el mes quedará únicamente con un dígito, no con dos, o le agregamos inclusive el día correspondiente. Si cambiamos esta configuración, pues nos va a aparecer entonces en la configuración de la celda el día y el año con todos los datos correspondientes. También, ¿qué podemos hacer aquí? Cambiar los formatos de hora, ¿sí? Diferentes presentaciones para las horas. Igualmente por aquí podemos poner un dato correspondiente a porcentajes, ¿sí? A porcentajes, es decir, si tiene decimales o no tiene decimales, y podemos convertir ese número que tenemos en un dato porcentual, en un dato fraccionario e incluso en un dato científico. Igualmente la celda también puede introducirse con datos de texto, o podemos personalizar cada una de las situaciones. Por ejemplo, si yo quiero personalizar estos datos que corresponden, yo los quiero personalizar, les digo, mire, colóquenme aquí todos los datos de manera general. Por ejemplo, este número, cuando tenemos un dato negativo, por ejemplo aquí sea menos 793, y queramos identificarlo de una forma más fácil, pues entonces utilizamos formato de celda, vamos a número personalizado, y aquí hay unas opciones muy interesantes, por ejemplo, que nos dicen saldo en rojo. Eso significa que él va a colocar, la celda va a colocar, el formato se va a dejar que los negativos no aparezcan como los demás, sino que aparezcan efectivamente en rojo, ¿sí? Ahí es el formato de celda personalizado, donde yo puedo determinar esa función como tal dentro de la celda que quiero parametrizar. Es importante, aquí lo tomo con dos decimales. Igualmente, en este formato número personalizado podemos también modificar la forma de presentación de las fechas, que aparezcan días, mes, años con 4 dígitos, o que aparezcan días, mes, años con solamente 2 dígitos, como en este caso.
Entonces aquí vamos a cambiar y aparecerá 25 de mayo del 2020. Si lo ponemos así, aparecerá todo numérico, acá aparecerá alfanumérico, acá solamente aparecerá el día y el mes, pero no aparecerá el año. Aquí aparecerá únicamente el mes y el año, pero no aparecerá el día. Entonces usted a través de este formato puede digamos que a la celda entregarle diferente variabilidad conforme usted lo quiera en la presentación. Si vamos a la alineación, pues entonces aquí en esta alineación, vamos por ejemplo aquí en esta parte donde dice abril, pues aquí puedo digamos entregar, si lo quiero centrar, si lo quiero poner a la izquierda, a la derecha, si lo quiero rellenar, si lo quiero justificar, como quiera presentar el formato. Entonces, tanto horizontal como verticalmente, como quiero que aparezca. Entonces yo quiero por ejemplo que aparezca verticalmente en la parte superior, pero horizontalmente quiero que aparezca en la parte derecha. Entonces me va a aparecer de esta manera el mensaje del texto que tengo dentro de la celda. Entonces en esa forma, por ejemplo, yo puedo modificarle. Igualmente, cuando de pronto tenemos un dato, por ejemplo, de una información en la celda que sea completamente grande, por ejemplo, clase de Excel financiero, ¿sí? Y no queremos mover el tamaño de la celda, sino que queremos que este dato que está dentro de la celda sea el que se ajuste al tamaño de la celda. Pues entonces le damos aquí ajustar texto y él se va a ajustar al tamaño de la celda sin necesidad de ampliar hacia la derecha mi celda como tal. Igualmente le puedo decir al formato de celda en la siguiente opción, como por ejemplo reducir hasta ajustar. Entonces en reducir hasta ajustar, lo que hace con esta opción de reducir hasta ajustar es que no me cambia el tamaño de la celda hacia lo ancho, sino que me cambia es el tamaño de la información que hay en la celda y se ajusta al tamaño de la misma. Si quiero combinar celdas, también por aquí lo puedo hacer. En este caso, por ejemplo, selecciono 2 o 3 celdas o 4 celdas y voy al formato de celdas y le doy combinar celdas y él automáticamente me hace la combinación de las celdas correspondientes. Entonces esa es una opción más que tenemos dentro del formato de celdas en la opción alineación. También podemos, digamos, darle una dirección al texto. Por ejemplo, yo quiero que en este caso, por ejemplo, marzo, no me aparezca de la forma horizontal, sino que quiero cambiar la dirección a marzo. Entonces, quiero que marzo me aparezca, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? De esta forma, como lo pueden ver aquí, hacia arriba en 90 grados. Y entonces, ahí me va a cambiar la palabra marzo y la va a colocar de la forma horizontal, perdón, vertical de 90 grados. Entonces es importante esto también, o yo quiero que aparezca de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y así puedo yo cambiarle también el formato al texto. De igual manera, pues también lo puedo hacer, si lo hice 90 grados hacia abajo, pues también puedo hacerlo hacia menos 90 grados y entonces ya la palabra va a quedar, digamos que vuelta de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, como estaba en el primer término. O lo puedo colocar en ángulos de 45 grados también, como en este caso. Es decir, tú puedes utilizar en esta opción, puedes utilizar diferentes grados, 60 grados, 75 grados, 30 grados, 15 grados, como quieras que aparezca en este caso la celda correspondiente, como quiera que aparezca el nombre. Eso depende de la presentación que tú quieras hacerle, en este caso a la celda. Eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con la alineación. Si vamos a la opción fuente, pues aquí con la opción fuente lo que podemos es configurar precisamente la fuente de la celda. Entonces configuramos la fuente de la celda de qué manera, le cambiamos la fuente, si queremos Calibri, si le ponemos, bueno, todas las cantidades de tipos de fuentes que tiene en este caso configurado Excel dentro de sus datos. Aquí va a aparecer una vista previa, si la quiero negrita cursiva, si la quiero un tamaño más grande, si quiero que esa palabra me aparezca tachada, entonces le doy la opción tachada y me va a aparecer, por ejemplo, aquí como lo acabo de describir, la palabra marzo con la opción tachada. Entonces,
también lo puedo utilizar de esa forma, o también, digamos, puede utilizar los subíndices o los superíndices. ¿Qué es los subíndices? Por ejemplo, usted tiene en un caso escribir 12 elevado al cuadrado, ¿sí? 12 elevado o 12 a la potencia de 2. Entonces usted selecciona en este caso el número 2, le da formato de celda, le dice superíndice y el 2 le va a quedar en este caso elevado al cuadrado, como digamos lo indicamos en la siguiente función, aquí, como la mira allí, ¿sí? 2 elevado al cuadrado. Y cuando le digo superíndice, pues significa que es elevado al cuadrado, pero también puede pasar, digamos en el caso de que yo lo quiero poner es en la parte de abajo, como un subíndice, y entonces también lo puedo hacer de esa manera. Se puede generar tanto un superíndice como un subíndice en el caso determinado. Si vamos a la siguiente opción, que es la función bordes, pues aquí ya puedo, digamos, de las celdas que yo tengo, pues ponerle bordes de diferentes maneras a la celda. Entonces, en ese borde, por ejemplo, puedo no usar entrelineado y llego y en el cuadro del borde determino a dónde quiero que aparezcan esos bordes. Entonces ahí me va a aparecer, por ejemplo, los bordes en todas las esquinas de la celda. Pero si quiero solamente que aparezca, digamos, en 3 bordes, pues entonces le quito y va a aparecer únicamente en 3 bordes y un borde me va a quedar sin que se quede relleno. Igualmente puedo utilizar cualquier estilo de estos bordes que tenemos aquí, ¿sí? Yo puedo utilizar cualquier estilo de estos bordes que tengo aquí y ponerlos en la celda y así me va a aparecer en la configuración de la celda. Es muy interesante cuando quiero hacer una presentación con algún estilo determinado. Si le quiero si le quiero poner color también al valor, entonces le cambio el color aquí. Por ejemplo, le quiero poner verde, entonces le cambio el color y ya me va a aparecer en la parte superior, no negra, sino de color verde que le acabo de entregar. Entonces, en este caso, pues el borde me sirve para muchas de estas situaciones. Entonces, aquí tenemos cómo diseñar el borde de la celda correspondiente. Si nos vamos a la siguiente opción, que es relleno, ¿sí? Relleno, pues entonces aquí podemos, digamos, rellenar la celda de un color determinado, ¿sí? O darle un color de trama correspondiente también, ¿sí? Y ustedes van a ver allí que la celda está en un borde determinado. Estas funciones de pronto tienen algunas de estas funciones de formato de celda que ustedes encuentran dentro de la determinación del formato de celdas, pues muchas de ellas también se encuentran en la parte de la barra de herramientas. Por ejemplo, si yo quiero combinar y centrar una celda, lo hago a través de este icono o ajusto texto también a través de este icono que tenemos aquí, o le cambio la moneda, le doy el tipo, por ejemplo, general, número, moneda, contabilidad, fecha corta. Todo eso también lo puedo hacer por este lado correspondiente a la barra de herramientas en cada una de estas situaciones. Digamos que esta es la forma de cómo formato condicional me permite una mejor presentación de lo que tiene que ver lo que voy a presentar en algún informe que yo deseo hacer o en alguna presentación que deseo tener y quiero darle como unos puntos claves, unos determinados puntos a esta función. Creo que esto es lo principal de formato de celdas. Ahora nos preparamos entonces para la siguiente función, o más bien la siguiente manera de trabajar en Excel, que es cómo elaborar una nómina en un formato de Excel que nos quede de la manera más fácil y práctica para poder entregarle poder hacer, digamos, informes mensuales, sobre todo a los estudiantes que de pronto trabajan en la parte contable o que trabajan en la parte de talento humano en las empresas y desean hacer nóminas en Excel. Entonces, con eso terminamos y seguimos con el siguiente tema. Bueno, siguiendo con las explicaciones del tema que nos conlleva ahora,
vamos a ver cómo se hace una nómina en Excel con todos los datos correspondientes. Entonces, primero tenemos aquí unos datos muy importantes de nómina, como son el salario mínimo para el año 2020, el auxilio de transporte, cuánto suman 2 salarios mínimos, cuánto suman 4 salarios mínimos. Esos datos los vamos a necesitar más adelante. Lo mismo, los tipos de riesgos laborales que existen, los tipos y porcentajes de riesgos laborales que existen, que también los vamos a necesitar más rato. Entonces, digamos que teniendo este número de empleados, con los datos, con el cargo correspondiente, con el sueldo básico, vamos a ir configurando uno por uno y copiando y pegando para que todo nos salga bien y puedan darse cuenta que con una sola línea, con una sola fila que ustedes configuren correctamente, pueden arrastrar hacia los demás y pueden tener 100, 200 empleados y no tienen ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, sueldo de vengado. ¿A qué corresponde el sueldo de vengado? Entonces utilizamos, digamos en este caso, la fórmula del sueldo de vengado, lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por los días laborados. Y eso nos va a dar. Entonces, cuando usted cambie aquí los días laborados, el IU también le va a cambiar acá el sueldo de vengado. Depende de los días que labore, él va a calcular automáticamente el sueldo de vengado. El auxilio de transporte, utilizamos una fórmula de sí condicional, como las que hemos venido trabajando en clase, cuando trabajamos la función sí. Entonces vamos a igual sí, entonces le damos una función sí y le ponemos una prueba lógica. Y la prueba lógica es si el sueldo básico es igual o menor ¿a qué? Igual a menor a 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos son 1.755.606. Esos son 2 salarios mínimos. Recuerden que la norma dice que para usted tener derecho al auxilio de transporte debe de tener por lo menos ganar menos de 2 salarios mínimos. Entonces, por eso la condición que le colocamos aquí en el sí condicional es que el sueldo básico sea igual o menor a 1.755.606, que corresponde a 2 salarios mínimos. Entonces, ¿qué pasa si el salario es menor a esto? Pues voy a colocar allí que haga lo mismo que hizo con el sueldo, pero ahora lo haga con el auxilio de transporte. O sea, que coja, abro paréntesis, 102.854 que vale el auxilio de transporte, lo divide en 30 y lo multiplique por los días laborados. Ahí ya tengo el valor sí verdadero. El auxilio de transporte dividido entre 30 por los días laborados, porque igual el auxilio de transporte también se paga de manera proporcional cuando usted está trabajando en una empresa. De lo contrario, el valor falso sería coloque 0. Si no cumple esa condición, entonces ponga 0. Por ejemplo, en este caso, pues tiene 0, ¿no? Si yo copio y arrastro la fórmula, ustedes se van a dar cuenta aquí claramente que, por ejemplo, ¿cuáles son los sueldos que superan? El que sea más de 1.755.000. O sea que el menor de 1.500.000, de 1.755.000, que son estos, él sí le calcula el auxilio de transporte. Igualmente, él va a calcular el auxilio proporcional si trabaja 23 días, si trabaja 25 días, los días que trabaje, entonces lo va a calcular proporcionalmente. Igualmente la fórmula de sueldo de vengado, pues podemos arrastrarla también y ya nos va a dar ese valor correspondiente. Si yo le hago una novedad aquí, pues igualmente me va a modificar el sueldo de vengado y me va a modificar el auxilio de transporte correspondiente. Bueno, aquí en el de vengado hay más ingresos relacionados al empleado, como horas extras, como comisiones. Bueno, todo lo puede ubicar usted allí dentro de la nómina y simplemente el total de vengado, pues utilizamos la función suma, ¿sí? La función suma. ¿Y sumamos qué? Sumamos los 3 rangos. Repito, aquí pueden haber más rangos, sino que digamos que los básicos son sueldo de vengado, auxilio de transporte, horas extras, pero también pueden haber comisiones, bonificaciones de ingresos extras del empleado. Pues ahí sumamos y eso nos va a dar el total de vengado. Igualmente podemos arrastrar la fórmula y nos va a dar el total de vengado de cada una de las partes. Importante también tener en cuenta este tipo de riesgo, que lo coloqué aquí para mostrarlo,
porque lo voy a necesitar más adelante para un cálculo de el riesgo laboral. Entonces aquí, ¿qué hacemos? La salud, la pensión, el fondo de solidaridad, que son los 3 aportes obligatorios del empleado, perdón. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, tomamos una fórmula donde decimos del sueldo devengado, porque no es del sueldo básico, porque la salud se paga de acuerdo también a los días que haya trabajado. En ocasiones el empleado pues no labora por cuestiones de enfermedad, bueno, cualquier situación, entonces lo aplicamos sobre el sueldo devengado y el porcentaje correspondiente, que es el 4%, ¿sí? El sueldo devengado por el 4%. Aquí hay un dato bien importante y es que apliquemos la fórmula redondear también, porque a veces, digamos, nos salen decimales, ¿sí? No sé si en este caso pues habrá un ejemplo de decimales. Bueno, aquí no me sale, pero ¿qué sucede de pronto cuando sean 28 días? ¿Sí? Bueno, en estos salarios 12 días son muy cerrados, pero voy a cambiar aquí un salario como para un ejemplo, que es importante tener el redondeado. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si sea un mínimo, por ejemplo? Entonces, si yo voy a trabajar con un mínimo, ¿sí? Si voy a trabajar con un mínimo, ustedes pueden darse cuenta aquí que el valor está con coma 12. Entonces, la idea es que siempre trabajemos dentro de las funciones la correspondiente a la función redondear. ¿Redondear qué hace? Me redondea los decimales, me quita un decimal, me quita 2, me quita 3, me quita miles. Es importantísima esta función redondear. Entonces redondeamos, abrimos paréntesis, determinamos que esta sea el número, le damos punto y coma. Recuerde que aquí el punto y coma lo doy porque mi computadora sí está parametrizada, pero en sus computadores puede hacer una coma o puede ser 2 puntos, dependiendo de la configuración regional que ustedes tengan en el computador. Entonces yo le digo allí y él me dice, ¿cuántos decimales quiere que aparezcan? Entonces yo le digo, no, que no me aparezca ninguno, que me aparezca 0 decimal. Y entonces si ya copio y pego, entonces se van a dar cuenta aquí que en los 35.112 desaparecieron los decimales, ¿sí? Desaparecieron por completo los decimales. Entonces es importante utilizar esa fórmula redondear para acabar, digamos, todos los decimales correspondientes y que no me queden inmersos allí dentro de la fórmula de salud. Bueno, la pensión es exactamente igual, también es el 4%, pues aquí digamos que puedo copiar la fórmula y copiarla acá, o puedo simplemente colocarle igual y llamo el dato de acá porque esos van a ser estrechamente relacionados, van a tener el mismo valor, van a tener los mismos valores. Ahora sí vamos a ver un dato importante que es el fondo de solidaridad. Entonces, bueno, recordemos que para esto ya tenemos que tener base contable y base de ley para conocer en qué momento yo o quién es el responsable del fondo de solidaridad. Entonces, digamos en este caso, recuerden que el responsable del fondo de solidaridad o el que aporta al fondo de solidaridad un 1% corresponde a los que ganan más de 4 salarios mínimos. El que gana más de 4 salarios mínimos debe obligatoriamente aportar el 1% al fondo de solidaridad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces decimos, otro condicionante, si el sueldo básico de ese personaje, es igual o menor, o mayor, coloquémosle mejor, o mayor, ¿sí? Si es igual o mayor a 4 salarios mínimos que son 3.511.212, entonces, si ese salario mínimo, si eso es lo que él gana, es más, por eso le coloco igual y mayor de 3.511.000, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el saldo es mayor, entonces coja el sueldo devengado y aplíquele el 1%. Coja el sueldo devengado y aplíquele el 1%. ¿Sí? En este caso, pues estamos hablando de 7.500.000. ¿Sí? De lo contrario, entonces coloque 0. De lo contrario, coloque 0 y ahí ya nos va a dar, por ejemplo, en este caso 75.000 pesos. Arrastramos la fórmula, la arrastramos y nos vamos a dar cuenta que a partir de aquí hacia abajo, pues no calcula fondo de solidaridad porque resulta y pasa que la norma
pues ya la parametrizamos, ya le pusimos el condicionante, es solamente los que ganen más de 3.511.000 y del jefe de producción hacia abajo no ganan más de 3.500.000. Por esa razón, él calcula 0. Ahora, vuelvo y repito, ahí vamos dejando parametrizada la nómina, que si yo le pongo 28 días, entonces él me calcule también el 1% sobre el sueldo de vengado. Entonces es importante ir conociendo esto. Bueno, las retenciones en la fuente, en algunas ocasiones, eso ya tenemos que tener conocimiento contable. Los contadores ya conocemos más cómo se realiza esa retención en la fuente, sea a través de procedimiento 1, sea a través de procedimiento 2, pero eso no nos compete en este escenario, es decir, esto no nos compete en esa clase, entonces digamos que no voy a tocar ese tema de retención en la fuente, ¿sí? Voy a hacer un cálculo, digamos, irrisorio. Yo diría que más o menos los 2 primeros salarios sí tendrían derecho a tener retención en la fuente, pero voy a colocarles unos valores a la loca. Sí, voy a colocar unos valores a la loca allí como para tener en cuenta. ¿Listo? Y de pronto dejamos un espacio de otros, ¿para qué? Pues de pronto el empleado tiene una libranza, tiene una demanda judicial, por alimentos, bueno, por una cantidad de cosas que puede pasar al empleado, entonces le dejamos otro espacio para otros en ese caso. Entonces, el total de deducciones que viene a hacer, pues vuelvo a utilizar nuevamente la función suma y voy a sumar únicamente todo lo deducible: salud, pensión, fondo de solidaridad, retención en la fuente, otros, y eso nos da el total de deducciones. Arrastro la fórmula y ya todos tienen el total deducido correspondiente. ¿Cómo sale el neto a pagar? Bueno, entonces el neto a pagar sale de tomar el total de vengado menos el total deducido, y eso es lo que le vamos a cancelar al empleado correspondiente. Copiamos y pegamos y ahí vamos a ver ya el valor que le compete a cada uno. De esta forma ya hemos organizado una nómina de forma completa. De esta manera ya tenemos una nómina automatizada en la parte liquidatoria del empleado. Nos faltaría organizar lo que tiene que ver con seguridad social, con parafiscales, que es CNI, ICBF y con familiar, y con provisiones. Entonces vamos a continuar a conocer cómo se hace o cómo se liquida de esta forma la seguridad social y lo demás. ¿Qué hacemos para esto? Entonces para esto vamos a totalizar, vamos a tomar unos totales de todos estos devengados y en adelante con la fórmula suma, copiamos y pegamos, ¿sí? Y entregamos aquí unos datos correspondientes, unas sumatorias. Bueno, entonces, ¿cuál es la base para liquidar seguridad social y parafiscales? La norma dice que la base de seguridad social, y vamos a tomarla aquí, será igual a tomar el total de vengado menos el auxilio de transporte. El total de vengado menos el auxilio de transporte. Esta va a ser la base para calcular toda la seguridad social y parafiscales de los empleados y lo que tiene que aportar, en lo que tiene que aportar el patrono correspondientemente. Ahora, bueno, aquí tenemos que tener claro también algo muy importante, muy importante, y es que yo voy a hacer un cálculo de salud, pensión, CNI, CBF y con familiar. Quiero hacer la aclaración porque como este video va a quedar en mi canal de YouTube y de pronto no lo van a ver personas externas a los estudiantes, pues de pronto dirán, el profesor se equivocó. No, voy a dejar la claridad aquí que estos aportes de salud, de CNI y CBF, dependen de la empresa. Depende de la empresa quién sea responsable en ese momento, porque por ejemplo, si estamos hablando de una SAS, de una sociedad anónima simplificada, pues por norma, esto tiene 0%, esto tiene 0% y esto tiene 0%. Pero si estamos hablando de que a la empresa que le estoy haciendo la nómina es una fundación o es una entidad sin ánimo de lucro, pues ellas sí tienen que calcular todas y cada una de estas cosas. Hago simplemente la claridad para que ustedes sepan, porque en algunas ocasiones pues no aplicaría estos porcentajes. Pero como vamos a dejar la nómina parametrizada, no hay ningún problema, porque la que le corresponda le aplicará el valor y la que no, pues simplemente le cambiamos el 8.5, el 2 y el 3 por 0. Y ahora la vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sale el resultado?
es igual a tomar la base liquidatoria por el porcentaje de salud correspondiente. Aquí ya tenemos. Aquí también les recomiendo, mire que hay decimales ahí incluidos, entonces les recomiendo utilizar la función redondear. Sí, la función redondear. Utilizamos la función redondear y le colocamos 0 decimales para que no me sigan apareciendo más decimales allí. Aquí hay algo importante, como esta base liquidatoria es fija, entonces vamos a ubicarnos en la celda C33 y le vamos a dar F4 para inmovilizarla, y entonces de esta manera sí podemos copiar y pegar en el siguiente link, que es pensiones en SENA y CBF con familiares. Entonces aquí ya tenemos calculado también cuánto es el aporte de SENA y CBF y con familiares. Les decía que ya queda parametrizado. Si usted tiene una empresa que no es responsable de pagar salud, pues le coloca aquí simplemente el 0 y ya le va a quitar el valor. Pero la que tenga responsable 8.5 y le va a calcular el valor correspondiente a salud. La pensión es el 12%, aunque ahora estamos en una emergencia sanitaria de COVID y eso bajó al 3%, pero eso no lo vamos a dejar registrado porque digamos que hablemos de manera general, la transitoriedad del 3% es simplemente para 2 meses, entonces ahí no aplicaría. Podemos seguir en lo correspondiente a la liquidación del ARL. Quiero hacerlo aquí aparte y dejar esta tablita como aparte para colocar, porque la liquidación del riesgo de ARL viene a ser 461.622 pesos. Pero ¿cómo calculo eso? Mire, para eso coloqué esto. Es que el gerente tiene riesgo 1, el subgerente tiene riesgo 2, pero el jefe de producción tiene riesgo 3, por acá el conductor tiene riesgo 4, el vigilante tiene riesgo 5. Entonces, pues yo tengo que calcular el riesgo diferencial a cada uno. Entonces, en ese caso, eso ya lo determina la ARL en una norma determinada del 1 al 5 dependiendo de la tarifa de riesgo que tiene. Pues obviamente no es lo mismo un riesgo de un gerente que está detrás de un escritorio a un riesgo de un vigilante que tiene que de pronto en algún momento arriesgar su vida para defender la empresa, o de un conductor que está al volante y que puede tener mucho más riesgo que el gerente que está detrás del escritorio. Entonces por eso es que se dividen los riesgos en las diferentes tasas que vemos acá para poder determinarlos. Entonces, ¿qué hacemos para determinar de manera rápida y sencilla esos valores? Yo quise hacerlo aquí de forma rápida, un sí amarrado o un sí condicionado, un sí anidado es la palabra, ¿sí? Y comenzamos a organizar, ¿sí? Si este dato, si H35 es igual a 1, entonces vaya por favor, dice aquí la prueba lógica, vaya y coja el sueldo de vengado y multiplíquelo por la tarifa del número 1, que es 0,522, mire. Coja 7.500 y multiplíquelo por 0.522. Esto es lo que dice aquí en G17 por B7. Y este B7 lo inmovilizo porque esta tarifa la voy a necesitar para los demás. Lo que no voy a necesitar fijo va a ser los salarios, pero la tarifa sí la necesito fijo. Hago lo mismo para la tarifa 2. Si el valor que está indicando allí es la tarifa 2, entonces coja ese sueldo y multiplíquelo, pero por B8, que es la tarifa 2, y esa también está inmovilizada, y así sucesivamente para las 5 tarifas. Entonces ahí ya él me va a calcular automáticamente cuál es la tarifa correspondiente. ¿Sí? Yo simplemente lo que hago es copiar y pegar, o arrastrar más bien, o arrastrar las fórmulas. ¿Y cómo las compruebo? Pues comprobemos una. Por ejemplo, comprobemos el del conductor. El conductor tiene riesgo 4. Entonces voy a coger el salario del conductor, que es 1.500.000, lo voy a multiplicar por el riesgo 4, que es 4,350, y eso me da 65.250, que es el valor que me ubico allí. ¿Sí ve? Es decir, él hizo el cálculo correcto. Vamos a probar a ver con el contador. El contador, que es el que menos gana en la empresa y el que más trabaja, es una realidad en muchas empresas, no porque yo sea contador lo digo, pero digamos que vamos a trabajar con eso. Entonces, ¿qué colocamos? Vamos a ver el salario del contador, digamos en este caso, el contador, 3.100.000 por la tarifa correspondiente de él. Él es tarifa 1, entonces voy y busco el riesgo 1 por el 0.522
y me va a decir, mire, es 16.182. Y eso es lo que trajo la liquidación con la fórmula de cianidad. Entonces, importante eso, ¿sí? Si yo aquí le cambio a riesgo 2, pues él me va a calcular inmediatamente el valor correspondiente, ¿sí? Aquí ya dejo parametrizado lo correspondiente a la liquidación de ARL de cada uno de los diferentes funcionarios con diferentes tarifas, con diferentes sueldos, pero que el Excel me va a permitir calcularlos de manera práctica y fácil. Entonces, podemos continuar ya con el final para terminar, y es cómo calculo las provisiones, lo que son cesantías, intereses, prima, vacaciones correspondientes. ¿Qué dice la norma que es la base para liquidar? Bueno, esta sí la voy a dejar aquí en rojo, vacaciones, porque ella no va a necesitar esa base. Esa base para liquidar es para cesantías, intereses y prima. ¿Y cuál es la base? Pues la norma dice, coja el total de vengado. Total de vengado, ¿sí? El total de vengado. Esa será en la base, 36.232.000. Y lo aplico por el porcentaje correspondiente, los 36 millones por el 8.33, y eso es lo que pagaríamos o provisionaríamos de cesantías. Recuerden, si quiero quitar esos decimales, entonces le doy redondear, la función redondear, voy al final y le pongo 0 y se me quitan los decimales, ¿sí? Como la base es fija, entonces me ubico en C42 y le doy F4 para amarrar la base y arrastrarla a los otros dos, que son interés a las cesantías y prima de servicios. ¿Por qué las vacaciones no? Porque las vacaciones la base es diferente. La base viene a ser el total de vengado menos el auxilio de transporte, porque no se tiene en cuenta, ¿sí? Y se multiplica por el 4.17%, y ahí tenemos ya liquidado lo correspondiente a provisiones. Digamos que de esta manera, muchachos, ustedes van a tener una nómina automatizada, podrán hacer de manera práctica y rápida. Es lo mismo con 100 o 200 empleados, porque usted simplemente tiene que arrastrar el correspondiente fórmula que haya realizado en la primera fila, y vas a poder incorporar en la plantilla la cantidad de empleados que quieras. Entonces ahí está la plantilla. Ya con esto terminamos lo correspondiente a esta semana, ¿sí? Y de esta manera, digamos que dejamos ya lo que tiene que ver con la semana 4, que correspondía a formato de celda y a nómina en Excel. Entonces, yo les agradezco, no se les olvide siempre estar pendiente del Moodle y estar pendiente del canal de suscripción. Suscríbete, dale like y nos vemos la próxima semana.